Hola, buenas, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Hoy no nos vamos a mover por diferentes lugares, lo que va a ser muy complicado para mí porque yo soy un culo inquieto. Eso es una expresión, es literalmente que tu culo no puede estar quieto, entonces necesitas moverte todo el tiempo. Sí, para mí va a ser un poco difícil estar aquí sentada 10 minutos, pero vamos a hacerlo. Y hoy vamos a hacer un vídeo sobre una de mis pasiones, que es el fútbol. Desde pequeña, mis hermanos siempre me sentaban a ver partidos de fútbol, pero no sentía una gran pasión. Era un pasatiempo para mí, pasar tiempo con mis hermanos y ver algo que era interesante de ver. Pero todo esto cambió cuando un jugador llegó a la liga. Y este jugador fue Ronaldinho. Cuando Ronaldinho llegó al FC Barcelona, para mí todo cambió. Y es que para mí este jugador, la primera vez que lo vi, me acuerdo los primeros partidos, yo flipaba, estaba en shock con la calidad y cómo jugaba. Para mí fue un cambio total. Y a partir de ahí pues me interesé más en ver más partidos, sentí mucha más pasión. Esto pues hasta el día de hoy, hasta la actualidad, pues que me gusta mucho el fútbol. Soy fan de dos equipos en la liga, que es pues la liga que más sigo. Hoy voy a intentar ser neutral y no dejar pues que mis sentimientos sean mayores que mi criterio futbolístico, mi amor al fútbol en general. Entonces vamos a ser neutrales. No. O al menos intentarlo. Bueno, pues vamos al lío. Bueno, vamos a hablar sobre las declaraciones de varios jugadores y un poco la noticia que está pasando hoy en día en la actualidad futbolística. Y es que muchos jugadores se están quejando y además muchos jugadores están sufriendo muchas lesiones. Muchos equipos tienen pues 3, 4 o 6 jugadores lesionados. ¿Y por qué ha pasado esto? Como sabéis, este año se ha cambiado el formato de la Champions, ironía o no, después de toda la polémica, controversia con la Super League. Si ha influido o no en esta decisión de cambiar el formato de la Champions, pues que haya pasado todo esto con la Super League, no vamos a ser nosotros los encargados de juzgarlo, no vamos a juzgar esto, decir si es verdad o no, pero bueno, vamos a hablar con datos y declaraciones y dejar ahí esa información. Bueno, en primer lugar, la competición pasó de tener 32 equipos en total a tener 36 equipos. Además, desapareció esa fase de grupos de 6 partidos. Es decir, esa fase donde se clasificaban los 2 primeros equipos del grupo y el tercero se iba a la Europa League, ha desaparecido, ya no existe. Ahora lo que tenemos pues son 36 equipos en total en un solo grupo general que van a jugar 8 partidos en la primera fase, en esta fase, y sumarán puntos en una clasificación común con todos los equipos. Estos 8 partidos serán con diferentes equipos y se harán la mitad en casa y la otra mitad fuera, se jugarán fuera. Hasta ahora, que estamos en octubre, ya hemos tenido partidos, ya se han jugado partidos y estos partidos se han elegido en un sorteo. Es decir, había un total de 4 bombos. La UEFA ha decidido quién va en cada bombo según un ranking de la propia UEFA, a excepción del campeón de la Champions League, el Real Madrid, actual campeón de la Champions League, fue en el bombo número 1. En este sorteo que se hizo el 29 de agosto, cada equipo fue emparejado con 2 rivales de cada uno de los 4 bombos, incluido el bombo en el que está.
La elección de si es en casa o fuera cada partido, además de la fecha, fue elegido por un software, por un programa, aleatoriamente. Estos 8 partidos que se jugarán en esta primera fase terminarán en enero, exactamente el 29 de enero, pues los 8 primeros equipos de esta clasificación general pasarán directamente a octavos de final, y los que están situados entre el 9º y el 24º puestos irán a una eliminatoria de doble partido, es decir, en casa y fuera, con un mismo equipo. Y los ganadores pues pasarán a octavos y los 8 perdedores irán a la Europa League. Y desde aquí, desde octavo de final, pues será el mismo procedimiento que anteriormente. De octavo pasaremos a cuartos de final, de cuartos de final pasaremos a semifinales y después a finales, pues todo esto con un sorteo como se ha hecho hasta ahora. ¿Qué implica este cambio de formato? Pues implican más partidos y además partidos de alto nivel, partidos digamos top, entre equipos top. Sin olvidar que tenemos que combinarnos con la liga de cada país. Y asimismo con los parones de las selecciones. Y es que hasta ahora hemos tenido parón en septiembre, en octubre, y vamos a volver a tener en noviembre, que se van a jugar los partidos de la Nations League. Necesito agua. Tras todo esto y ver doblados los partidos o tal vez más, muchos jugadores y entrenadores han salido en rueda de prensa a quejarse sobre la cantidad de partidos que hay y a demostrar su descontento públicamente, pues les está afectando a los jugadores, al nivel del equipo, y asimismo le está afectando muchísimo en las lesiones de los jugadores. Se han quejado muchas personas, pero uno de los más sonados probablemente en España fue Rodri, tal vez pues por su repercusión y el cariño que se le tiene en España. Y es que Rodri dijo, y cito textualmente: sí, creo que estamos cerca de una huelga. Si esto sigue así, no nos quedará otra opción. Es algo que realmente nos preocupa. 5 días después de haber hecho estas declaraciones, se rompió los ligamentos cruzados en una rodilla, lo que supondrá que se perderá toda la temporada. Realmente esto es muy grave, ¿no? Porque es un jugador que tanto para el City como para España es primordial, es de los jugadores más importantes de los dos equipos y que supone un desafío para tanto la selección de España como para el City no jugar con él, no poder contar con él para los partidos. Otras personas se han sumado a expresar su descontento. Uno de ellos ha sido Alisson, que también está lesionado por un tema muscular. Asimismo, Carvajal, que se había quejado e indicado que sería imposible rendir 74 partidos, y ellos y sus familias son los que están sufriendo y sufren las consecuencias, los que tienen que pagar las consecuencias. Y bueno, dicho y hecho, con el máximo dolor, porque lo mismo, Carvajal es una persona muy querida en España. Con el máximo dolor, pues Carvajal se ha lesionado, una lesión muy grave. La verdad es que muy difícil de ver las imágenes de su lesión, de los gritos y el sufrimiento que experimentó en la lesión. Y bueno, con todo el máximo dolor se perderá también toda la temporada, que es una gran pérdida tanto para la selección española como para el Real Madrid. Incluir además quejas de entrenadores con gran renombre como Guardiola, Ancelotti, Flick, Luis de la Fuente, que se ven forzados a hacer rotaciones y dar descanso en partidos importantes a sus grandes estrellas para no sobresaturarlos y provocar lesiones. Todo esto lo que hace es que baje el nivel de los partidos, ¿no? Si tú no tienes a tus mayores estrellas o tienes que quitarlos en el segundo tiempo o
incluso antes para hacer rotaciones, hace que el nivel de los partidos baje, ¿no? Una prueba de esto es que no se encuentra fecha ante la tan apretadísima agenda para jugar la finalísima entre Argentina, campeona de la Copa América, y España, campeona de la Eurocopa. Y bueno, incluir también todas las quejas de las selecciones, porque no tiene sentido jugar tampoco este partido cuando tienen tantas lesiones en su equipo, en su selección. Bueno, y esto es un poco toda la información que hay hasta ahora. Se están sumando muchas más lesiones muy importantes. Saka se ha lesionado infelizmente para Inglaterra y para el equipo Arsenal, que lo mismo es un jugador importantísimo. Y aquí añado mi opinión, que pues, obviamente voy a ser un poco neutral, no añadir equipos pues, que son mis equipos y que afecta verlo. Creo que es algo que es en general, no importa tu equipo o no. Y es que creo que algo realmente está fallando cuando son tantos equipos que están teniendo problemas y está siendo tan difícil, ¿no? Para mí, sinceramente, es imposible ver todos los partidos de Champions. Es literalmente imposible. Es que si hago eso no puedo hacer lo demás. Tengo que dejar de lado mis otras aficiones como leer, ver series, grabar vídeos. Es literalmente imposible. Todo esto juntándolo, pues que yo sigo también la Liga y la Premier League. Son las dos ligas que sigo. O sea, la cantidad de partidos que hay es que es imposible, no puedes hacer nada. Además, ya no esperas muchas semanas por ese partido. Además que ese partido ya no va a ser de alto nivel. Con tantas lesiones y la situación actual que están teniendo de miedo a que se lesionen, el nivel ya no es tan alto. Ahora mismo pues, muchas veces dan prioridad a cuidar a los jugadores. A veces para muchos equipos un empate es suficiente. No quieren forzar a los jugadores hasta el minuto 90 por miedo a que se lesionen. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Que si realmente la UEFA va el próximo año a hacer alguna modificación en el formato, porque bueno, hasta ahora, y según lo que he leído, no han contestado ni a los jugadores, ni a los entrenadores, ni a nadie sobre la situación actual y el descontento. Y bueno, dime, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas de lo que está pasando? ¿Piensas que son demasiados partidos? ¿Piensas que no, que los jugadores y los entrenadores están exagerando? ¿Piensas que no es sostenible continuar con este tipo de formato los próximos años? Nada, déjame en comentarios qué es lo que piensas. Y nada, muchas gracias, espero que os haya gustado este vídeo de actualidad deportiva. Haré más vídeos como este porque la verdad es que a mí me gusta mucho hablar sobre fútbol, es una de mis pasiones. Y además creo que es un vídeo que aporta mucho vocabulario específico del mundo deportivo, pero también un vocabulario pues un poco más formal, ¿no? Pues con hacer declaraciones, rueda de prensa, descontento, huelga. Se han incluido varios términos pues que son más útiles y un poco más formales, ¿no? Y nada, si os ha gustado, pues dadle like porque me ayuda mucho. Suscribiros porque haré más vídeos como este sobre el mundo deportivo, pero además sobre otras cosas como blogs y diferentes anécdotas e información en español. Y nada, muchísimas gracias, nos vemos pronto, cuidaros y muchos besos. No puede, no puede, no puede, no puede.